Bueno, la imagen que usamos como referencia para presentarles la conversación de hoy, la vamos a explicar al final, pero tiene ese inicio o ese disparador inicial, ¿no? De cómo anudar, porque básicamente esta clase siempre se llamó el teórico de nudos, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De cómo anudar cuestiones materiales, pero también cuestiones espirituales, en algún caso, que de eso un poco se trata en el fondo de las cosas, la arquitectura. Voy a retomar esta imagen al final como cierre, como corolario de la presentación. Dice César Vallejos, y leo textual: con suerte, el detalle constructivo resulta una colisión irregular en la que el oficio del arquitecto está presente si todos los sentidos del fragmento logran remitir a un algo superior, que ofrezca la idea de integración y de unidad. Qué gran frase. Lo que nos está diciendo Vallejos es que si logramos de alguna manera borrar las uniones, o si hacemos que parezcan naturales y lógicas, incluso aún si decidimos evidenciarlas con una buña, con un cambio de nivel, el detalle se transforma de alguna manera en la esencia del diseño, ¿no? Tal como nos enseñara Charles Eames, que es, como decimos siempre, alguien a quien recurrimos a la hora de pedir consejos. Él hablaba de que la calidad de las conexiones es en realidad la calidad del diseño, que todo se conecta, ¿no? Bueno, esa habilidad es parte de alguna manera del ingenio ancestral del buen oficio arquitectónico, al igual que el oficio del sastre, del herrero, del carpintero, ¿no? En definitiva, se trata de saber coser fragmentos, ¿no? Eso es un poco nuestro oficio. Que no es lo mismo que dibujar un detalle. Cuando dibujamos un detalle no tenemos cambio de materialidad, tenemos un papel y un lápiz, o en todo caso una pantalla. Entonces, yo digo, es probable que allí, de alguna manera, se encuentre uno de los últimos reductos de la arquitectura, ¿no? En esta cuestión de operar sobre el material, de sopesarlo, de tocarlo, de texturizar nuestra piel a través del material, ¿no? Porque, bueno, bien sabemos hoy que cualquier forma prácticamente es posible, mediada por un buen programa de diseño y por una capacidad intelectual que la permita resolver, y que también prácticamente cualquier cosa es construible. Por supuesto, con distintos tipos de esfuerzos, tanto físicos como económicos, ¿no? Pero bueno, lo realmente difícil es lograr atar, como decía antes Dan Brown, la razón y la pasión, ¿no? De eso un poco se trata. Otro pensador o escritor latinoamericano, Octavio Paz, definía el fragmento, y digo el fragmento porque lo mencioné antes, ¿no? Octavio Paz definía el fragmento como una partícula errante, meteórica, que solo cobra sentido frente a otras partículas. No es nada, afirmaba él, sino es una relación. Y si ustedes se ponen a pensar, la arquitectura también va por ese camino, ¿no? Es decir, un ladrillo por sí solo no es nada, es una partícula errante que va de un corralón a otro. Eh, y realmente cobra sentido cuando se relaciona. Cuando se relaciona con otros ladrillos o que se relaciona con otro material. Y dos trozos de madera, de alguna manera, también por sí solos no son nada, pero correctamente unidos y en esa relación pueden producir algo parecido a una melodía o a una poesía, ¿no? Como vemos ahí en pantalla, esa sutileza de esa cuña que se evidencia y que a partir del propio peso que vayamos a colocar sobre ese estante, de alguna manera se va a solidificar estructuralmente. Cada uno de esos componentes son partículas que están, como decía Octavio Paz, correctamente unidas y con sentido, digo. Bueno, de esto también un poco se trata, ¿no? De entender las cualidades y la calidad de los materiales, de cómo es la veta de un árbol,
cada una de esas líneas que se ven en la parte superior es un año de vida de ese árbol. Y está en nosotros ponerla en evidencia o taparla, ¿sí? Eso es parte del diseño. Anoté aquí, a modo de nota mental, algunas de las palabras que acabo de enunciar, ¿no? Tanto en los relatos propios como en las lecturas, tanto de Paz o de Vallejos, porque me parece que pueden ser importantes para dar un poco de contexto de lo que estamos hablando, ¿sí? Deberían ustedes ahora tratar de encontrar estas palabras en las imágenes o recursos que les vamos a mostrar. Y hablamos siempre de una cuestión, podríamos decir, casi violenta permanentemente, ¿no? Porque aparece la palabra colisión, fragmento, bueno, ahí aparecen integración, unidad, coser, relación, y de alguna manera me remito nuevamente a aquella imagen inicial de Apolo y Dioniso, ¿no? Esa cuestión de tratar de hacer convivir dos caras de una misma moneda. De eso un poco se trata. Los muebles y los objetos, o el mobiliario y los objetos, o el equipamiento y los objetos han inundado nuestra vida y como nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, como seres humanos hemos llegado a un punto en donde, si ustedes toman conciencia de esto, antes jamás la humanidad en su larga historia había tenido tantos objetos en torno a sí mismo o poseído tantas cosas, ¿no? Entonces, esos objetos han adquirido una sensibilidad prácticamente que es propia de los seres vivos, es decir, en la forma de relacionarse con las personas, ¿no? Y de alguna manera, evidentemente, estas operaciones constituyen justamente acciones fundamentales para entender el hábito, ¿no? Entonces, el diseño juega un papel determinante en esto y el mobiliario o el equipamiento no debe ser un valor agregado in extremis. Nosotros siempre decimos que debe ser intrínseco, o sea, propio del objeto arquitectónico que estamos pensando. Bueno, esta es mi opinión, que no está tomada del aire, sino que de alguna manera viene referida a la voz de un gran arquitecto, Ricardo Blanco, que ya lo hemos mencionado en algún momento. Él afirmaba que el diseño no es un valor agregado, como muchos políticos les gusta decir a la hora de hablar de diseño, ¿no? Bueno, el diseño, un valor agregado para nuestra industria, etcétera, etcétera. Porque eso implicaría que termina siendo como una cuestión casi decorativa. El diseño debe ser un valor intrínseco. Y con el nudo, que es lo que nos convoca ahora y lo que les estamos por proponer para trabajar, o para empezar a trabajar, o para empezar a desarrollar, ocurre prácticamente lo mismo. Es decir, por eso es que aparece ahora, en este momento, cuando todavía el proyecto de ustedes no está absolutamente cerrado, no está definido, no está pensado, reflexionado y ya prefigurado de cabo a rabo. Todavía están en una etapa iniciática de búsqueda y les metemos el nudo. Porque nos interesa que lo piensen de esa manera, que lo piensen de manera no lineal, y mucho menos vertical, sino que lo piensen de alguna manera, de una forma integrada, ¿no? Sí, en cambio, es un valor agregado y que le aporta tanto el diseño como en este caso específico el nudo al material. Es decir, el material es un objeto inerte, es una partícula, como decía Paz, que con nuestro diseño va a incorporar valor. Ahí sí va a incorporar valor. Es decir, un trozo de madera es un trozo de madera que puede servir para prender un fuego y evaporarse, para darnos calor o para calentar una comida, pero también puede convertirse en un elemento que va a acompañar a un habitante por muchos años, ¿no? Entonces, de esa manera es como se le incorpora valor al producto, ¿sí? Bueno, esta placa me parece representativa porque de alguna manera están presentes todos los componentes del proyecto, el objetivo que es el mueble habitable, el habitante, el sitio donde vamos a trabajar, la caracterización de esos habitantes y el nudo, ¿no? Pero aún no está el objeto mueble habitable concretamente, todavía no lo vemos.
pero sí están todos los otros componentes. Entonces, como en una gran comida, o como un gran chef, tenemos ahí todos los ingredientes listos para poder trabajar y para poder operar con nuestro mueble habitable. Bueno, esta es otra promesa también que trabajamos a principio de año, que les comentamos, los detalles secuenciales deberían empezar a aparecer o imaginarnos esas cuestiones o detalles secuenciales, porque esa es la manera de trabajar en escalas próximas a lo natural, escalas 1 en 5, 1 en 2, 1 en 1. Por supuesto que lo vamos a hacer en algunos casos desde el punto de vista de la representación y en otros casos, como les dije, si se animan y pueden y tienen los recursos de manera física, ¿sí? Siempre hablamos de escala de reducción en estos casos, a no ser que estemos trabajando con cuestiones muy pequeñas, muy mínimas, que necesitemos escalas de ampliación. En pantalla lo que ven es un trabajo que hicimos hace un par de años también para un toco madera. Y la particularidad que tuvo ese toco madera es que lo hicimos integrados con la Unijuí, que es una universidad del sur de Brasil, y se dividió en 3 etapas, ¿sí? Perdón. Y se dividió ese trabajo en 3 etapas. Una etapa inicial de proyecto que se hizo en Brasil, donde viajaron algunos profes de acá, inclusive Marcos, que está presente. Luego una segunda etapa de lo que podríamos llamar una especie de desarrollo ejecutivo de la idea que se realizó acá en Córdoba. Y otra tercera etapa luego donde viajamos con un grupo de estudiantes a Brasil para construirlo, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es acá esa verificación que se puede hacer. Vean en la imagen de la izquierda, es una representación o una reinterpretación que sería una especie de detalle secuencial de las situaciones más complejas que se tenían que resolver, que son justamente los nudos, ¿no? Obviamente que ese ensayo en esa escala 1 en 1 no sirve para verificar algunas cosas, como algunas resistencias, porque no es el mismo brazo de palanca al hacerlo más pequeño que se ejerce sobre el nudo, pero sí sirve para hacer ensayos constructivos, para hacer ensayos estéticos, formales, de vínculos, de uniones, ¿no? Entonces, luego aparece en la imagen de la derecha justamente esos, esos nudos, cómo están, cómo van luego en el objeto final terminado, ¿no? Eso es un poco también algo que vamos a trabajar en esta etapa y que nos interesa que ya vayan viendo. Bueno, esa es simplemente una imagen luego del objeto final ya construido en la ciudad de Ijuí, que después si quieren y tenemos tiempo, al final podemos hacer un recorrido por los tocomaderas porque lo hacemos con nostalgia, pero también tranquilo de que hemos realizado un buen laburo en ese momento. Ojalá podamos retomarlo en algún momento, aunque sea el año que viene, y obviamente van a estar más que invitados. Ah, bueno, el antes y el después. Ese es el equipo que trabajó sobre ese dispositivo. Ahí no me acuerdo si ese era el de donde estaba Flor o no. Ah, no, estaba Rodo del Canto y el gringo Acoto. Pero bueno, digo, éramos felices. Lo bueno es que lo sabíamos. Bueno, esto es un póster de nudos que hicimos en algún momento porque nos parecía que estaba bueno. Esto de mostrar y trabajar sobre sobre las producciones de ustedes. El desafío justamente es ese, es ver si pueden diseñar primero y prototipar después ese nudo o esos vínculos en los materiales que le tocó, ya sea, repito, con el material que les tocó real y en los espesores que corresponde mejor, pero si no, bueno, maquetarlo con polifán, con cartón, con lo que tengan a mano como para que ustedes lo puedan ver. Como dije, estos son nudos de años anteriores y lo que nos interesa y lo que se verifica acá es el concepto, la materia y la escala natural, que es algo que no siempre está presente en la facu, ¿no? En las distintas asignaturas, que no tiene nada de malo, es así por una cuestión de escala, pero que si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, está bueno. Bueno, estos son nudos de otros años, hacemos simplemente un recorrido rápido. Acá el caño,
caño y madera, o caño y MDF, perdón, con un ranurado en el caño que va a permitir que se aloje allí un estante o un elemento transversal. Este es otro caso también en donde los materiales eran caño y acá el estudiante, por una cuestión ya sea de presupuesto o de practicidad, reemplazó y maquetó el caño con cartón y con algún multilaminado o un MDF, ahí veo, machimbre de piso. Bueno, este es otro nudo también, en donde vinculan 4 componentes, que pueden ser 4 largueros, pueden ser laterales y estantes. Depende la necesidad y a lo que se quiera llegar. Bueno, vean la confección artesanal con las herramientas a mano. Obviamente esto no está mecanizado ni industrializado, está hecho por los propios estudiantes. Acá un nudo de 3 componentes lineales, cómo se resuelven y de qué manera se dejan, pasan desapercibidos, es decir, desde el interior de ese componente no veríamos cómo es el vínculo. Pareciera que en la imagen superior de la derecha pareciera simplemente que los componentes están apoyados, cuando en realidad están imbrincados, están relacionados, anudados. E incluso la posibilidad de meter el estante. Si ustedes ven ahí el estante, que puede ser un estante o un lateral, también está tomado por esa espiga que va atando esos otros componentes, ¿no? Es difícil explicarlo a los nudos muchas veces, pero bueno, apelo a la capacidad de ustedes de entendimiento que les sobre seguramente. Bueno, acá un nudo mucho más complejo, donde participan concretamente participan 6 elementos, ¿sí? Esos 6 elementos están unidos y vinculados en ese punto, con el aporte de alguna unión mecánica que puede ser un tarugo o un tornillo que iría en esa perforación que está colocada ahí, ¿no? Bueno, por supuesto que si se ponen a googlear van a encontrar infinidad de posibilidades e infinidad de nudos. Lo que tienen que saber es que hay nudos simples y nudos complejos, es decir, mientras mayor cantidad de materiales tengamos o mientras mayor cantidad de componentes tengamos en un nudo, se complejiza mucho más, por supuesto, ¿no? Y hay nudos que son armables y definitivos, por ejemplo, aquellos que van encolados o que van con algún aporte químico, quiere decir que los podemos armar, pero luego no los podemos desarmar. Y hay otros nudos que se pueden desatar, ¿sí? O pueden ser desarmables. Aquellos que tienen algún vínculo mecánico, como pueden ser un tornillo, como puede ser un conector, un minifix, algunas prensas, etcétera, ¿no? Como vamos a ir viendo. Eso depende también de la prestación que nosotros tengamos que resolver, el lugar donde vayamos a pensar el nudo. Por supuesto que los nudos se complejizan cuando van, en este caso son monomatéricos, ¿no? Los dos que vimos. El primero teníamos caño y MDF, y esto está todo resuelto con madera maciza. Bueno, este también es un prototipo, en realidad no es con el material que va, acá está resuelto con MDF, ahí se tratan de 2 aros, eh, dos aros que están de alguna manera perpendiculares uno con otro, con algún vínculo a media madera, y esos elementos de los largueros, que podrían ser largueros o travesaños, a modo de espada, que se incrustan también ahí, que se van trabando uno con otro, ¿no? Por supuesto que podemos evidenciarlo al nudo, como en este caso. En este caso, ese elemento que convoca a las partes, seguramente que va a quedar en evidencia, muy en evidencia. Pero bueno, puede ser parte justamente de lo que decía Vallejos, ¿no? Esto de hacerlo pasar desapercibido, como en alguna de las imágenes anteriores, o ponerlo en evidencia, ¿sí? Bueno, caño, plástico, impresión 3D en este caso, con la incorporación del aporte de color. Aquí en el nudo los componentes no confluyen en el mismo punto. Vean la diferencia respecto de los otros de madera que vimos, donde el punto de encuentro de todos los componentes era 1, es decir, en el mismo punto en el espacio, tanto en el eje X, Z e Y. Acá el encuentro está desplazado, es decir, los componentes del nudo, esos que pueden ser
los largueros, los travesaños no convocan, no llegan al mismo punto, sino que están desplazados. Y bueno, aparece ese componente, como dije, en 3D, que de alguna manera también genera mayor volumen en el nudo, por supuesto, y podríamos decir que un poco más de resistencia, porque el elemento filar está tomado en mayor extensión, ¿no? Bueno, MDF, encastres, vean ahí en la imagen de la derecha abajo la complejidad de ese encastre, donde seguramente va a haber una pieza que colocar primero y otra que colocar después. Eso en carpintería se llama caja y espiga, ¿sí? Donde tengo una perforación en una de las partes y una saliente en la otra. Bueno, eso se llama caja y espiga, por ejemplo, en el caso de la madera, ¿sí? Dos caños, el caño como componente del nudo en este caso, o como materiales que les tocó, y el ranurado es en uno de los caños que permite incrustar la cabeza de un tornillo para luego, al desplazarse por la ranura, queda trabada, ¿no? Bueno, son todas búsquedas bastante interesantes, caño y MDF a 45 grados, con una lengüeta interior. Son algunos de los ejemplos que hemos trabajado otros años y que los tenemos fotografiados para mostrarle a ustedes, y es la idea un poco de cómo necesitamos que trabaje. Bueno, Rogelio Salmona, gran arquitecto colombiano, una especie de tobodía paisa, podríamos decir, digo, por el uso del ladrillo, ¿no? Él afirmaba que cualquier forma debería cambiar si se cambian los materiales, ¿no? Esto también viene un poco a cuento de, bueno, eso que venimos diciendo desde los años iniciales, no proyectar desde la forma per se. La forma por sí misma, en definitiva, es como, es decir, si proyectamos solamente desde la forma, terminamos como construyendo un gigante con pies de barro, ¿no? Porque luego vienen los materiales y los materiales tienen su propia lógica. Por eso dice Salmone que si modificamos los materiales debería modificarse también la forma. Justamente eso es no detenerse en la forma per se. Stendhal decía que en todo arte, detenerse en perfecciones subalternas es confundir miserablemente el miedo con el fin. Acabo de leer textualmente a Stendhal, ¿no? Que un poco tiene que ver con eso. Es decir, si entendemos la arquitectura como un arte técnico, pero arte al fin, detenerse en una cuestión, por ejemplo, en la perfección de la forma, que terminaría siendo una cuestión subalterna, estamos confundiendo el medio con el fin, ¿no? Es decir, en la síntesis final del proyecto, tanto forma como material, como tecnología, como estructura, como concepto y significado, deberían estar correctamente equilibrados, ¿no? Bueno, Vicent Guallard y Fernando Porras, desde el Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, que es un material al que recurrimos también permanentemente y que dialécticamente está en línea con lo que pensamos respecto de la arquitectura y el diseño. Ellos nos dicen que de alguna manera el nuevo material para la construcción es la información, ¿sí? Ya no estamos hablando de la cuestión matérica, física, sino de la información que ese material nos puede aportar al proyecto, ¿sí? Y por eso este ejercicio que vamos a hacer la semana que viene respecto de los materiales, ¿no? El seminario de materiales. Y Porras dice, un poco en continuidad con lo que nos decía Salmona, que el propio material tiene implícita ya una idea de arquitectura, nos dice, es decir, ni siquiera una idea de sus propias capacidades de resistencia y performáticas, ¿no? El material ya tiene implícita una idea de arquitectura, entonces nosotros muy difícilmente vamos a poder contradecir esa idea que ya tiene el material, ¿no? De ahí un poco también esta relación que hablábamos con la imagen del principio de Apolo y Dioniso, ¿no? Es decir, la razón y el corazón permanentemente ahí puestos en juego, ¿no? Bueno, vean ahí en la imagen, en el detalle, cómo la madera
soporta la tensión de una correa, y la correa que al tensarse justamente inmoviliza las uniones, ¿no? Un trabajo solidario acá del textil y de un elemento rígido, como es la madera, podría haber sido otro elemento, ¿no? Pero bueno, acá tenemos compresión y tensión, y bueno, luego, por supuesto, está la sutileza del detalle, la sensibilidad del diseñador, justamente cómo logra coser la correa en los extremos de la madera, ¿no? Vean en el ejemplo arriba a la izquierda cómo lo logra. De esto hablamos cuando decimos, bueno, que todos los materiales son en realidad partículas, fragmentos, y que nuestra tarea es coserlos, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiésemos usar el textil como elemento que soporte la compresión, y se nos complicaría. Se nos complicaría porque el textil no está pensado para eso. En cambio, para la tensión sí. Y allí es donde viene esto de que lo que nos dice Porras, de que el material ya tiene implícita una idea arquitectónica de alguna manera, ¿no? Bueno, más nudos, más formas de atar, algo similar a lo que vieron del ejemplo en 3D que vimos antes, resuelto con impresión 3D. En este caso, la imagen de la izquierda, un nudo resuelto en chapa, en metal, la madera y el propio peso que haría que esas patas se abriesen de madera. En realidad la rigidez del nudo, que son 3 caños 20-20 de 1,2 de pared, aparentemente soldados, correctamente pintados, con epoxi y demás, por supuesto, hace que ese nudo no se deforme, ¿no? Y podríamos tranquilamente desarmarlo, ¿sí? Es decir, ese nudo se termina de solidificar a partir del propio peso del objeto. Y mientras más peso pongamos sobre una mesa, que se supone que para eso es, más resistencia va a tener ese nudo, ¿sí? Bueno, podemos decir que para considerarlo un material que aporta a nuestra disciplina, cualquier elemento podría ser válido. Debería reunir estas condiciones, ¿no? Por un lado, la posibilidad de transformación, es decir, que nosotros podamos operar con él, siempre hasta donde nos permite el material, por supuesto, que tenga algún tipo de prestación, esto es una interfase, algún tipo de interfase, ya sea estructural, técnica, de revestimiento, etcétera, que permita la vinculación, por supuesto, entre sí y con otros materiales. Mientras mayor posibilidades de vinculación tenga un material, más dúctil será para nuestros proyectos, evidentemente, ¿sí? Es decir, no sé, se me ocurre, por ejemplo, las superficies sólidas minerales como el Decton o el Corian, que ya las van a ver, que son como, parecen granitos, pero en realidad no lo son composites resueltos con minerales y aditivos. Bueno, tienen solamente dos formas de vincularse, si por un pegamento o a partir de alguna unión mecánica evidenciando la unión, ¿no? Entonces como que baja. Por ejemplo, la madera tiene muchísimas formas de vincularse. Uniones mecánicas, uniones químicas, con el propio material en sí, por cuña, por media madera. Bueno, hay infinidad de nudos para resolver con la madera, ¿no? Entonces, evidentemente, los modos y las formas de vinculación van a aumentar las prestaciones de ese material. Y finalmente, resistencia, por supuesto, según también la solicitud a la cual vayamos enfocando nuestra necesidad, dependerá de la resistencia justamente la prestación de ese material, ¿sí? Bueno, vemos simplemente en un recorrido gráfico algunos ejemplos. En este caso, el concepto es el mismo, ¿no? Hay un elemento vertical que operaría como una especie de columna que sostiene un componente extra, que en un caso una barra de hierro, aparentemente una barra de hierro macizo, que está pulida o anodizada, y en el otro caso, en el caso de la derecha, es la misma solución, nada más que está resuelto con un caño simple de cobre, ¿no? Pero esto habla de la posibilidad de regulación
y después aparecen ciertas sutilezas, ¿no? En la imagen de la izquierda, por ejemplo, el ranurado para alojar esa barra va a quedar oculta justamente en ese ranurado. En cambio, a la izquierda, yo ese ranurado en el cual va a llegar el estante, lo evidencio. Y de esa forma también se produce una traba. Bueno, con el aporte de otros componentes, en este caso también cuestiones metálicas y la posibilidad de distintos registros, porque yo podría utilizar todas esas perforaciones para atornillar donde me quede más cómodo. Hierro, planchuela y madera, ahí donde no sabemos o no percibimos si esa varilla roscada atraviesa la madera o simplemente está soldada a plomo en cada uno en el elemento metálico. Imaginamos que la atraviesa por la tuerca que aparece abajo, que permite con la rosca ajustarlo, ¿no? Bueno, otra unión también, en este caso, imagino bastante más inestable, esto no lo he visto físicamente, no lo puedo decir, aunque si ustedes prestan atención, en el componente vertical aparece como una especie de ranura, es decir, los componentes horizontales están como metidos como en una especie de sacabocado que se le hizo a esa madera redonda en donde iría alojado aparentemente el otro elemento, ¿no? Y estas bandas elásticas que los terminan de solidificar de alguna manera. Bueno, cuando el nudo o la estructura es solidaria con el envolvente o con el vacío arquitectónico, con la caja, en este caso a partir de tensiones de lo textil, de la cuerda, inclusive esto hasta podríamos imaginar que es posible de ser regulado. Seguramente en los 4 extremos habrá algún componente que hace que esa madera quede estabilizada en ese lugar. Pero a partir justamente de esta posibilidad de poleas, uno imagina que inclusive esta altura podría ser regulada, ¿no? Si es que tenemos cuerda arriba para hacerlo. En este caso mostrando una exhibición. Bueno, media madera, que es en este caso una unión o un nudo que permite no ver el componente de la unión. La media madera es ranurar hasta la mitad los componentes horizontales y verticales. Siempre estamos simplificando la forma, por supuesto, pero podríamos hacerlo a 45 grados, a 60 o a 30 grados. Acá están resueltas a 90 grados porque es lo más simple. Pero, digo, en el propio material está la posibilidad de vinculación, ¿no? Más allá de que luego podemos generar algún aporte, como puede ser un tarú o algún conector que le dé más solidez. Vean que ahí en la imagen de la derecha aparecen esas chapas negras que no son ni más ni menos que unas L metálicas para amurar esos laterales a la pared. Y con eso ya queda firme el lateral y luego el estante lo que va a terminar de hacer es de componer el objeto, ¿no? Esas chapas negras son componentes que vienen, por ejemplo, para techo de madera, vienen muchísimos componentes de chapa negra que pueden ser utilizados. Bueno, más ejemplo de media madera. Acá un nudo de 3 componentes resuelto en la propia madera con seguramente alguna lengüeta o caja y espiga, pero bueno, ese nudo obviamente es indestructible, ¿no? 2 tipos de posibilidades de vinculación. Ahí el elemento vertical a la derecha está ranurado en 4 partes y luego los 2 componentes que podrían ser, no sé, los frentes para un lugar de apoyo de trabajo, de una mesa, de una cama o de una estantería, digo por nombrar mobiliario conocido, pero obviamente para hacerlo formar parte de una estructura mayor, en realidad están unidas a media madera, los 2 componentes horizontales, y reciben en esos 4 movimientos, son recibidos por el componente vertical. O a la izquierda, donde aparece ese elemento que podría tranquilamente ser una rótula que permite el giro, ¿no? Donde se unen esos 2 elementos.
Bueno, entender y comprender que el nudo tiene distintas prestaciones. No es lo mismo cuando está en el centro o tiene que resolver 4 componentes o cuando recibe o cuando tiene que resolver 2 nada más. Es decir, no es lo mismo, si ustedes ven en la imagen de la derecha, cuando el nudo está en el medio de esa estantería que cuando está en los bordes, porque en el borde tendría que tener otra prestación o otra imagen. O cuando llega al piso, que ahí se transforma ya en un apoyo, ¿no? Son distintas situaciones. Bueno, esto es una especie de mobiliario o equipamiento de código abierto, como venían la sorpresa dentro del huevito Kinder, ¿no? Uno lo va prácticamente sacando, desarmando por partes y termina componiendo el objeto uno mismo, a partir de vínculos, bueno, en este caso con complejidades de poleas y demás. Todas las posibilidades de vinculación, ya sea con aportes, como dije, de otros materiales o de los materiales mismos, distintos espesores, distintos anchos, empezar a saber y a conocer cuáles son las medidas en las cuales se manejan los materiales, las maderas en pulgadas, los caños en milímetros, las placas en centímetros o en milímetros también, qué significa un espesor en un caño, de qué espesores vienen los caños, los diámetros, las secciones. Bueno, estas son uniones de madera que se llaman cola de Milano, se denomina cola de Milano o enmalletado, que se utilizaba mucho antes para los cajones, y a partir de ese encastre trapezoidal, y como el cajón es tirado desde el frente, bueno, el encastre es lateral, pero la tracción es frontal, entonces funciona perfectamente eso. O se utiliza de este tipo, ¿no? Es decir, podemos pasar de comprar simplemente unas de esas ménsulas que son bastante feas, que venden en cualquier ferretería y que son también bastante endebles, o a pensar soluciones un poco más creativas a partir simplemente de un alambre o de un hierro muy fino, correctamente doblado y plegado, cómo podemos resolver con diseño, digo, una ménsula o una estantería. O la imagen de la izquierda, donde aparece un elemento que tendría que ser estructural, que podría ser una columna que tiene una sección redonda, mientras que los elementos transversales son simplemente una planchuela y que se van a encastrar, es decir, a partir de esa ranura, una vez que ingresa, luego cae y queda encastrado un material con otro, y luego vendrá el estante por arriba. O estas cuestiones, ¿no? Hierro de obra, el trafilado de obra, pero pintado y correctamente trabajado, bien soldado y demás, tranquilamente se puede convertir en un material propio para el diseño, o las tensiones de las planchuelas que vemos a la derecha, ¿sí? Bueno, conceptualizando un poco lo que vimos, desde lo constructivo, podemos decir que para poder diseñar es fundamental el conocimiento del material, ¿no? Información. Esto que decía Vincent Guallard, ¿no? De que el material hoy de la arquitectura es la información. Y es justamente lo que van a empezar a adquirir desde hoy con la investigación de los materiales que le tocó para el mueble habitable, como del material específico que le tocó para el seminario, justamente. Empezar a entender y comprender cuáles son las formas de vinculación de esos materiales, que es justamente lo que van a tener que empezar a profundizar. Por ello sí es necesario que ya tengamos mínimamente la idea y la estrategia cerrada hoy, o la clase pasada. Y la multimaterialidad, que en este caso se la hemos puesto nosotros como un requisito, como un recurso, porque consideramos que pedagógicamente es una buena forma de relacionarnos con la complejidad del equipamiento, ¿sí? Sería mucho más fácil quizás tomar un solo material y resolver todo un equipo con eso, pero la multimaterialidad, es decir, que tengan 2, 3 o 4 materiales, los va a obligar a ustedes a agudizar el ingenio y el intelecto para poder resolverlo, ¿sí? Y luego, desde el diseño, bueno, entender justamente las propiedades ficcionales de los materiales,
que de alguna manera contribuyen a aquello que mencionamos en algún momento, que es la capacidad narrativa que tiene todo mueble, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, su significancia y la connotación. Hablar, bueno, de significancia y connotación daría para una clase entera, ¿no? Hay formas y materiales que connotan algunos tecnología, otros geometría, otros sensibilidad, otros tienen connotación histórica. Bueno, va todo relacionado, es decir, por eso se habla de significancia del objeto en el espacio, ¿sí? Bueno, eso que ven ahí es la casa Schroeder de Jerry Riedel. Lo que ven a la izquierda es el aparador 636, también de Riedel, y la imagen de abajo es la famosa silla Red and Blue, que también es de Riedel, ¿sí? Por supuesto, comparten códigos formales, estéticos, pero fundamentalmente éticos, ¿no? Es decir, bueno, según la posición ideológica del propio Riedel en ese momento, estamos hablando de 1924, Stiegel, el neoplasticismo, era la vanguardia. Pero vean ahí un poco eso que mencionábamos, ¿no? Es decir, la capacidad de significancia y de relato que tiene tanto la arquitectura como los objetos. Y por supuesto, ese diálogo en donde acá prácticamente aquel dilema inicial de Apolo y Dioniso, de la razón y la pasión, está perfectamente resuelto, ¿no? Es decir, acá están, ambos confluyen. Pero bueno, cuando eso pasa, obviamente estamos frente a una genialidad y lamentablemente para la mayoría de nosotros eso no ocurre muy seguido. Eh, bueno, simplemente a modo de punteo y si tenemos oportunidad en una próxima clase lo podemos profundizar, algunas cuestiones que van a tener que tener en cuenta o dicho de otra manera, que si logramos verificar estos 6 componentes en sus equipos, nos daríamos por satisfechos desde el punto de vista pedagógico y del aprendizaje. Luego, por supuesto, les restará a ustedes, una vez que salgan a la calle, incorporarlo con experiencia, porque lamentablemente no se puede abarcar todas las vicisitudes que implica el diseño, el proyecto y la construcción posterior, ¿no? Pero digo, estas cosas, estos elementos o estos 6 puntos serían una especie de checklist que deberían ustedes tener en cuenta cuando hablan o cuando armen su discurso para contarles a sus docentes cómo pensaron sus equipos, ¿no? Bueno, entender que todo equipo tiene una estructura, que esa estructura puede ser solidaria con la envolvente, puede ser autoportante o puede ser independiente, igual que un edificio, ¿no? Eh, y eso es clave, entender qué material a su vez me sirve como estructura y qué otro material me podría servir para envolvente. Y cuando hablo de estructura, obviamente no pierdan de vista que tenemos que resolver tanto la compresión como la tensión. Entonces, a lo mejor 2 materiales terminan siendo necesarios, como veíamos en la estantería que estaba cosida con esa, con esa cuerda, no es cuerda, bueno, se me borró la palabra, como veíamos en la estantería que estaba cosida con el textil y la madera, ¿no? Y bueno, siempre permitirse la posibilidad de pensar, ¿por qué una cajonera es siempre un lateral con 4 o 3 cajones adentro, ¿no? ¿Por qué una cajonera no puede ser algo como esto, quizás? A esto nos referimos cuando hablamos de equipamientos no canónicos, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir, estamos hablando de estructura del equipo, entender y comprenderla, digamos. Que algo y muchos ya hicieron cuando hicieron el pabellón, obviamente resolvieron una estructura ahí. Todos los muebles, todos los equipos llegan al piso de alguna manera. Llegan por sí mismos o llegan de manera indirecta a través del objeto arquitectónico, ¿no? Pero siempre llegamos al piso. Podemos llegar con ruedas y connotar movimiento, podemos llegar de manera pesada y connotar inmovilidad, podemos llegar de manera sutil, como lo hace ese separador que aparece ahí a la izquierda, o podemos llegar, como dije, de manera indirecta, como lo hace ese equipo que está colgado de la estructura, que a su vez, por supuesto, descansa en las columnas, que a su vez descansa en el plano cero, ¿no? Obviamente. Entonces, pero digo, ahí hay un entendimiento y una posición. Los equipos de alguna manera llegan al piso.
Y se diseña eso, por supuesto. Eh, los muebles y los equipos tienen piel. Esto lo dijo Eduardo Naso, también un diseñador industrial. Eh, y es así, absolutamente. Santiago de Molina, cuando no, al que siempre recurrimos, él dice y él habla de que es muy difícil acariciar el lomo de la bestia de la arquitectura, ¿no? Y creo que lo que está diciendo es que muy pocas veces nuestra piel toca la arquitectura, es decir, muy pocas veces tocamos las paredes, las columnas, pero sí tocamos las pomelas, sí tocamos las fallebas, sí tocamos los pasamanos, sí tocamos las mesas, las sillas, las camas, bueno, los objetos, ¿no? Más. Entonces, cuando hablamos de piel, hablamos de eso, es decir, cómo queremos relacionarnos desde la piel con esos objetos, qué piel van a tener nuestros equipos, nuestros muebles. ¿Queremos que sean fríos, distantes o queremos que sean acariciables? Eso tiene que ver también con la textura, con las terminaciones que permiten los materiales. Es importante saberlo eso. Por ejemplo, hay maderas que pueden ser tratadas y pintadas con epoxi y otras que no. Hay caños que pueden ser trabajados de alguna manera con óxido y otros no. Entonces, queremos que la gente toque o no toque las cosas. Si yo trabajo con un acero corte y la gente va a ser reticente a tocarlo, por ejemplo, porque a la imagen, a la vista, en la memoria de quien ve ese elemento, eh, lo relaciona con el óxido y el óxido mancha, entonces no lo voy a tocar. En cambio, si lo pinto con una pintura epoxi, y bueno, me da una sensación de reflectancia, de calidez que sí me lleva a tocarlo. Pero bueno, los objetos y los muebles tienen piel. Vínculos, herrajes y movimientos. Nosotros tenemos un gran vademecum de herrajes que ya vienen resueltos en su gran mayoría, ya los profes les van a contar y les van a decir a dónde recurrir, hay manuales completos de una infinidad de posibilidades de herrajes y cómo darle movimiento a los objetos, ¿no? Pero también podemos agudizar, es decir, una bisagra siempre es una bisagra que permite un movimiento de pivot de algún otro elemento, ¿no? Pero si yo vinculo una bisagra con una guía, puedo empezar a generar otros tipos de movimientos, ¿sí? Bueno, esto también tiene que estar resuelto y está bueno que lo piensen y lo imaginen. El detalle y su representación, que es justamente el nudo, lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a empezar a ver, lo que van a empezar ustedes a trabajar. Eh, Prestar especial atención allí. Esos dibujos que ven ahí son croquis de Álvaro Siza para el mobiliario de viviendas populares de una cooperativa para estudiantes en Portugal. Pero bueno, nuevamente, no es necesario la representación excelsa, pero sí es necesaria la representación consciente. Vean en la imagen central, esa que está encerrada por esa especie de círculo, cómo aparecen ahí esos encastres y ese hatch en diagonal nos está diciendo que eso aparentemente es una madera que va encastrada una con otra. Ahí aparece como una secuencia, una sucesión y la escala humana frente a esos estantes. Bueno, el detalle y su representación también nos interesa. Y finalmente la sustentabilidad, no la dejamos, no tenemos que dejar de verlo. La sustentabilidad bien entendida, es decir, entender que el paradigma hoy cambió. Lo que ven ahí en imágenes, ese es Francisco Gómez Paz, que es un diseñador argentino que trabajó mucho en Milán, en Italia, acaba de ganar el Compasso de Oro, que es una especie de Pritzker del diseño con esa silla, que se llama la Superliggera, que, bueno, dicho sea de paso, está ocurriendo en este momento la Feria de Milán en Italia y está en exhibición. Pero digo, una de las razones por las cuales obtiene el premio es justamente por la ligereza del objeto. Esa silla pesa 1.800 gramos, es decir, 1,8 kg. No sé si recuerdan cuando hablamos de lo que pesaba el sillón Barcelona, si alguien lo tiene en mente, cuando hablamos de Mies y de lo que implicaba el sillón Barcelona en el espacio, ¿no? Digo,
cómo cambian los paradigmas, cómo cambia el momento y dónde se pone el foco a la hora de diseñar. Hacer las cosas más livianas mejora la performance de las uniones y de los vínculos, y mejoran las cuestiones de logística y de transporte, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entender eso es parte de entender cómo se proyecta arquitectura hoy. Mies lo entendía y sabía otra cosa que tenía que hacer en 1929. Francisco Gómez Paz sabe lo que tiene que hacer en 2021, ¿no? Ahí radica un poco esta cuestión de entender el concepto de sustentabilidad. Sí, por supuesto, luego, como dijimos en algún momento, la incorporación del verde en la naturaleza, eso también ayuda, ¿sí? No es sustentable aquel que más recicla, sino que es más sustentable aquel que menos material usa, por supuesto, permanentemente, ¿sí? Bueno, ese es un poco el recorrido, digamos, el corpus de la clase de hoy, de lo que teníamos preparado para hoy. Tengo dos cierres. El primero tiene que ver con un texto de Erich Fromm, de su libro El arte de amar, que dice que en cualquier tipo de tarea creadora, y vaya si la arquitectura lo es, la persona que crea se une con el material, ese material que de alguna manera representa el mundo exterior a él. Si ustedes analizan esta frase, de alguna manera nos está diciendo que al momento de iniciar nuestra tarea creadora o al momento de pensar, tenemos una serie de información disponible que de alguna manera representa ese mundo exterior a la tarea creadora, ¿no? Pero en el momento de crear debería ocurrir una unión entre el material y nosotros, ¿sí? Bueno, la imagen que ven ahí es una obra de Bernini, que es el rapto de Proserpina, ¿sí? Perséfones en la mitología griega, que no se puede entender de otra manera si no es entendiendo cómo el creador se une con el material y, bueno, de una manera deliciosa representa y presenta, ¿no? Ese vínculo de materialidad y sensibilidad, en este caso monomatérica, ¿no? Donde pareciera que la piedra es blanda como la carne, ¿sí? Donde se clavan ahí las manos de Hades, que es el soberano del infierno, en el desesperado intento de Proserpina por escapar, ¿no? Es decir, no hay otra forma de entender esta obra si no es desde ese vínculo y de esa unidad del creador y el material, ¿sí? Bueno, para aquellos que quieran ilustrarse un poco, esa es la escena completa, ¿sí? Y el otro cierre tiene que ver justamente con la imagen inicial que ilustraba el flyer para la clase de hoy. En realidad el recurso no nos pertenece, como casi ninguno de los recursos que mostramos. Así se tituló y se presentó una muestra que se hizo en el MARC, en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires, sobre Testa y Álvarez, ¿sí? Clorindo y Mario Roberto, por las dudas, digo. Y los presentaron así, ¿no? Como Apolo y Dioniso, ¿no? Que en la mitología griega son dos dioses opuestos, podríamos decir, dos caras de una misma moneda, ¿no? Apolo representa un poco la juventud, la belleza, la poesía, la música, mientras que Dioniso, que es el dios del vino, también conocido como Baco, es, bueno, júbilo, fertilidad, creatividad, ¿no? Y de allí el término, no sé si lo habrán escuchado, casi como adjetivo de apolineo para significar algo que tiene orden, simetría y armonía, y de hablar de algo dionisíaco, cuando hablamos de lo opuesto, ¿no? De aquello que tiene desorden, irracionalidad, más del mundo de los instintos, ¿no? En realidad, la figura esta del par dialéctica está tomado de Javier Ferrandis, que es un profesor español, en donde él explora esta dualidad, ¿no? Permanente, que él dice que ocurre en la arquitectura, donde está por un lado la razón y el sentimiento, y pensar desde allí nuevas oposiciones, ¿sí? Proximidad, distancia, fragmento, unidad, permanencia, cambio, ¿no? Siempre opuestos, ¿sí?
Y nosotros decimos un poco que en la arquitectura todo el tiempo conviven Apolo y Dioniso entre nosotros o en nosotros mismos, ¿no? Porque bueno, queremos hacer por ahí una esbelta estructura de caño y cuando le soldamos una malla el caño se dobla. Queremos hacer un mueble que sea curvo y la madera se quiebra. Queremos hacer que sea liviano y el granito pesa como un lamento, como un mal recuerdo. Queremos que no se vea la unión y justo en la unión el material se empecina y aparece una mínima grieta, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco también este momento del proyecto. Tiene que ver con eso, es decir, anudar la pasión y la razón. Es tan difícil, bueno, como la vieja batalla entre mente y corazón, y que rara vez quieren lo mismo, como dice Dan Brown. Y en la arquitectura ocurre, como en la vida misma, ¿sí? A no ser que seamos genios como Rietveld, tenemos que finalmente definirnos por alguna debe imponerse. Y en esta situación y en este ejercicio donde nosotros les hemos pedido que empiecen a trabajar por la pasión, digamos, teniendo en cuenta aquello de los 15 esenciales, donde de alguna manera están reflejadas su vida y lo que los apasiona, bueno, ahora llega el momento de la razón y ver cómo eso se materializa, a ver quién se impone. Va a estar bueno para ver el resultado.